vamos a hablar de Sócrates. También aquí tenemos un subtítulo que es la filosofía como un modo de estar en el mundo. Y esto se puede entender porque en el caso de Sócrates, más que en ningún otro, es donde se aplica el calificativo de personaje. Además, un personaje donde todos los moldes se rompen, donde también esta figura legendaria obliga a cambiar el esquema de presentación. Entonces podemos preguntarnos cómo atrapar esta figura del ironista, que así es como lo vamos a calificar, de quien uno de sus discípulos, Alcibíades, en el banquete, una extraordinaria obra de Platón, cuando le toca hablar sobre Sócrates y hacer su apología, también hace un reclamo y dice que nunca se sabía por dónde había de aparecer, siempre provocando asombro, desconcierto. Por eso este personaje no puede presentarse en el consabido esquema de primero la vida, de luego la doctrina. Aquí no hay vida, solo una personalidad que va a modular ciertos datos biográficos de escaso interés en un estilo particular. Tampoco hay doctrina, solamente una idea que se hace carne, que se hace vida. El principio es lo bueno, que es también lo verdadero, que se realiza en una vida serena. Y entonces es ahí donde nosotros podemos entender esta idea de filosofía como un modo de vida, como una autocreación de sí, bajo ese principio de la verdad. Tenemos que vernosla entonces con este personaje, el ironista, que es el producto de determinadas coordenadas espaciotemporales, el siglo V en Grecia. Y para ello tenemos que descifrar el mapa de la crisis, ver cómo cada uno de los fenómenos o síntomas de ruptura va a retroalimentar esa crisis. Sócrates entonces aparece como un personaje legendario, casi mítico, donde el objetivo es bastante difícil de evaluar. Sobre él parece ser posible solamente una mirada parcial, una interpretación interesada también. Y no es que pongamos en duda la existencia de Sócrates, solo que en torno a su figura, realidad e interpretación se confunden. O sea que la realidad aparece como una versión, una distorsión, porque no hay una sustancia Sócrates. Su ser, en última instancia, no es más que la mirada del otro. Y nosotros vamos a sumar una nueva versión, no menos parcial, no menos interesada, porque lo que vamos a revelar no es más que el testimonio de sus contemporáneos. Y estos no son objetivos, estos transmiten pasiones. Nos habla sobre todo de la manera como la ironía era sentida en la carne de amigos, discípulos, adversarios. O sea, de alguna manera, ellos nos cuentan cómo esta figura mítica sacudía los cimientos del orgullo ateniense. Veamos entonces cómo vida y doctrina se encarnan en este personaje de excepción. Sócrates nace en el 469 a.C., de padres atenienses. Su padre es escultor y su madre la comadrona, Fenaretes. De ambos algo va a aprender. Del padre el arte de la escultura, pero este no era su pasión, no era algo que lo colmara. Más bien porque su pasión era la filosofía. Entonces, lo que va a recibir justamente de su madre va a ser
la mayéutica, ese arte de dar a luz, pero no en este caso a seres, sino a verdades. Y este método de la mayéutica, que podría también confundirse con la dialéctica, como un juego de malabares y pases mágicos, cuyo objetivo va a ser provocar la perplejidad. Eso mismo que de alguna manera le reprochaban sus discípulos, sus amigos. O descubrir la ignorancia detrás del pretendido saber, o al revés, descubrir un saber oculto tras la aparente ignorancia. Él se va a considerar como un maestro, pero un maestro que más bien va a ser un cochero que guía para que los demás vayan descubriendo a través de la interrogación, que justamente este es el sentido de la palabra ironía, a través de la interrogación, las verdades. En tanto era hijo de atenienses, era ciudadano y por lo tanto tenía deberes y derechos cívicos que los cumplió tal como debía. Y todos los testimonios dicen que había manifestado siempre una gran valentía defendiendo también a sus compañeros. Los testimonios también dicen que en muchas oportunidades se hacía manifiesto un carácter de su personalidad, el hecho de que ni el frío, ni el hambre, ni el cansancio alteraban su serenidad. Esto mismo, en la misma obra que hablábamos antes, en el banquete, Platón lo pone en boca de Alcibíades, entre palabras elogiosas y un poco de despecho. Él cuenta que en cierta oportunidad, estando en el campamento, se puso a meditar y como no adelantaba en esta meditación, no cedía y no cedía, se quedó parado pensando durante mucho tiempo hasta que amaneció y se levantó el sol. Y solo entonces se fue después de haber hecho sus oraciones al Helios, el sol. Y en ese mismo discurso, Alcibíades también habla de la capacidad de Sócrates de beber y beber sin llegar nunca a la embriaguez, conservando siempre el dominio sobre su espíritu. Esto que podríamos decir que es un elogio también está planteado con cierto resquemor, cierto despecho, porque esa manera de ser diferente, no sentir ninguna de las necesidades humanas, era vista por los compañeros como una especie de insolencia, de exceso. Ya hemos hablado de la ibris, que entre los griegos es una especie de pecado, el exceso, ¿no es cierto? Y Aristóteles justamente lo califica de esta manera. Otro de sus contemporáneos que también va a hacer referencia a esta característica es Aristófanes, un autor de comedia, justamente en su comedia Las nubes, que es una aguda y punzante caricatura de Sócrates. Él no lo considera como Platón un maestro, sino que lo considera, ya hemos dicho, como un sofista más. Y allí en Las nubes lo presenta colgado de un cesto para mirar, dice, a los dioses desde arriba. Estas opiniones interesan porque dan cuenta del sentir de sus contemporáneos, porque toda figura de excepción, como la suya, siempre es motivo de amores y odios, veneración y desprecio. Solo una cosa no puede inspirar, que es la indiferencia. En el caso de Aristófanes, tal como ya hemos visto cuando hablamos de los sofistas, él presenta a Sócrates como un sofista más. Esto muy a diferencia de Platón. En su obra, que es una obra maestra, Las nubes, en la cual lo tiene del protagonista a Sócrates,
lo pinta como una persona inescrupulosa que es capaz de enseñar el arte de la persuasión sin preocuparse por los fines a los que se ha destinado. Lo que importa sería la habilidad, la destreza, o sea, la pura forma que puede llenarse con cualquier contenido. Así, el personaje que acude a recibir las enseñanzas de Sócrates no es más que un comerciante agobiado por las deudas que busca en ese entrenamiento justamente poder librarse, persuadir a los acreedores y librarse de sus acosos. Pero sin embargo, Sócrates no es el sofista genérico y Aristófanes eso lo sabe, por lo tanto nos lo va a pintar en toda su singularidad. Si leemos a Aristófanes, enseguida se nos dibuja la silueta del personaje. Dicen que es feo, anda descalzo, con los pies sucios, aunque eso lo sepamos por Platón, que se los hace lavar en el banquete. Pero sobre todo lo vemos en las calles de Atenas pavoneándose y lanzando la mirada a los lados, o en el ágora formando corrillos de bellos mancebos, interrogando. Esa es la función del ironista, ¿no? La palabra ironista viene de la palabra interrogar, para dar a luz las ideas, como decía, hablando de la profesión de su madre, y devolver al pensamiento su plasticidad originaria. Aunque en verdad para algunos de sus contemporáneos era solo para confundir y provocar el desconcierto. Y de las páginas de Aristófanes, piensen ustedes que es un autor de comedias, extraemos una imagen fabulosa del hábitat del maestro, el pensorio, lugar donde se piensa, donde Sócrates pasaba tantas horas colgado en un cesto para poder mirar a los dioses desde arriba. Y si vamos al título, Las nubes, ahí encontramos la clave de la crítica de Aristófanes, porque Aristófanes le juega a Sócrates con sus mismas naipes, la analogía, de la cual tanto Sócrates usa y abusa en sus interrogatorios. Aristófanes entra en el juego, es como un juego que se inicia con la pregunta: dime quiénes son tus dioses y te diré quién eres. Y Sócrates responde: el aire, el éter, pero sobre todo las venerables diosas las nubes. Y vemos entonces que todos los dioses están vinculados con la marca de la indefinición, sobre todo las nubes, las preferidas diosas de los hombres ociosos, de los charlatanes, las informes, las que adaptan todas las formas sin quedarse con ninguna, ese fluir permanente que se agota en esa movilidad. Esos son las nubes. Y ese es el ironista. Entonces la pregunta que queda es: ¿el adorador se mimetiza con sus diosas? ¿O bien el ironista crea sus diosas a su imagen y semejanza? Esta idea de lo indeterminado y lo inaprensible también la vamos a encontrar en Platón. Como sabemos, Platón lo hace protagonista de casi todos sus diálogos, aunque los primeros, que son los llamados socráticos, acentúan más estos rasgos del ironista. Luego los diálogos de la madurez presentan la característica de que Sócrates ya va perdiendo protagonismo y es Platón el que habla. Entre ellos, el más perfecto, la obra maestra de Platón, que no pertenece a ninguno de ambos grupos, es el banquete,
que es el retrato del ironista, o sea, el retrato de Sócrates. El tema es el amor, parangonado con la filosofía. Ambas cosas, amor y filosofía, intermedias entre la carencia y la abundancia, entre la ignorancia y el saber. Y eso también es Sócrates, que se decía que era feo por fuera y bello por dentro. Eso es la filosofía, como un eterno deseo insatisfecho. Y la filosofía también en la idea socrática, que no supone saber, sino más bien una interrogación permanente, un modo de estar parado. Y eso es también el ironista, cuyo retrato contiene la obra. Recuerdo, cosa que ya he dicho, que la palabra ironista viene de la palabra irón, que es interrogación en griego. El banquete entre los griegos era una reunión de hombres en que después de comer y beber a discreción, los comensales discurrían por turno sobre un tema previamente seleccionado. Y al final aparecía lo que se llamaba el encomio, el elogio o la apología de alguno de los asistentes. Esta vez le toca a Alcibíades, que él mismo propone hacer el elogio de Sócrates. Alcibíades era un militar, que precisamente el mismo que al quien Sócrates había salvado la vida en una batalla. Era su discípulo y admirador. Según sus propias palabras, estaba locamente enamorado del maestro, por lo cual él dice que tiene más para hablar, ¿no? El discurso de Alcibíades es una perfecta obra maestra de Platón, que es el retrato del ironista. Alcibíades es el amante despechado, que ha bebido demasiado, cuenta Platón, que ha llegado ya algo ebrio al banquete, aunque su discurso va a mantener cierto equilibrio. Y comienza recordando todas las situaciones en que Sócrates se mostró diferente a los demás, libre de todas las necesidades humanas, capaz de permanecer horas del día en la noche parado o pensando, imperturbable, sin sentir el menor cansancio, y así va Alcibíades mencionando todas las virtudes, pero no se queda solamente en el elogio, sino que también va a mostrar algunos aspectos negativos, por ejemplo la soberbia de Sócrates y el hecho de que todos sintieran que él en el fondo los menospreciaba. Es ahí, en ese balance de aspectos positivos y negativos, cuando lo compara al sileno. El sileno era una estatuilla de barro que por fuera representaba al demonio, un demon, ¿no? Y que son divinidades menores. Y por dentro estaba pleno de dioses iluminados. Este entonces es Sócrates, el ironista, feo por fuera y por dentro casi divino, una personalidad inapresable, cambiante. Finalmente, Platón termina con un detalle. Dice Platón que Alcibíades, que pretendía desenmascarar a Sócrates, fue él realmente el desenmascarado, porque al fin se puso de manifiesto que todo había sido a causa de los celos al ver que esa vez Sócrates se ha sentado al lado de Ágatón. Recordemos que dijo que había llegado un poco tarde y algo ebrio. Y agrega Platón una última pincelada para completar el retrato del ironista, que tampoco el vino lo pudo derrotar. Después de haber bebido a la par de todos, seguía totalmente sobrio y siguió velando hasta el amanecer y todavía toda la siguiente jornada
hasta retirarse a su casa. Este es el retrato del ironista y la persona de Sócrates tal como es vista por sus contemporáneas, como es sentido, por ejemplo, en La carne del amante, como una naturaleza desconcertante, que es blanco tanto de amores como de odio, de admiración y despecho. Veamos entonces a continuación a Sócrates filósofo, el mismo que venera a la posteridad como un momento en la historia del pensamiento. Pero bueno, lo vamos a dejar para una segunda parte. Y para esta primera parte lo que recomiendo yo es leer El banquete de Platón, que es una obra maestra, como ya he dicho, y que es exactamente la pintura del ironista o la pintura de esta personalidad extraña de Sócrates.